¿Qué tal, bendito hermano y bendita hermana en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios. Desde lo más profundo de mi corazón, bendito hermano y bendita hermana, sobre todo en estos tiempos de apostasía, en estos tiempos cuando ya no hay fe, cuando son muy pocos los que estamos en la verdad, deseo y le ruego a Dios que en cada enseñanza toque el corazón de los que vienen con hambre y con sed de justicia, de los que vienen con temor y temblor delante de Dios, de los que venimos con la mirada puesta en la vida eterna, sabiendo que va a haber un juicio y con temor nos dirigimos en todo tiempo en este camino, guardando el depósito, su bendita presencia, que es el sello con el cual vamos a ser reconocidos el día de la redención. Por todos los que tengan pecado y que por este medio Dios los quisiera despertar en amonestación para un arrepentimiento temprano y que puedan ser salvos. Son los deseos de Dios por medio de este su siervo. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo me pongo a los pies de Dios, a los pies de Cristo Jesús, habiéndole pedido ya que me permita ser un instrumento, que me permita hablar con denuedo su palabra, que me permita ser un portador de su palabra, teniendo yo mi conciencia tranquila delante de Dios para poderle pedir. También le he pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille, los traiga de regreso y no se vayan a perder. Por los que estén predestinados por Dios para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo, sin importar el medio, pero que sea puesto por Dios y que dé un fruto de vida. Yo he orado por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y hoy en Japón y en China, y en todo lugar donde Dios permita llegar estas enseñanzas. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios, a los pies de Cristo Jesús, para continuar en este día miércoles a la enseñanza correspondiente número 5 del segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 27. Vuelvo a repetir, enseñanza número 5, correspondiente al segundo libro de Samuel en el Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 27. Ayer, bendito hermano y bendita hermana, Dios nos permitió también aprender sobre el fruto que hay de los seguidores de Saúl, que representan hoy el cristianismo falso, de los deseos de la carne, de los que no creen en la cruz, y la descendencia de los que siguen a David y los que aceptaron a David como rey, que fue el pueblo de Judá. Vemos también, bendito hermano, el fruto de cómo los adversarios ponen hoy en sus congregaciones representantes sin consultar a Dios y que no son nunca puestos por Dios, sino por el hombre. Y de igual manera vemos el fruto de adversidad que hay entre el pueblo de Dios y el pueblo enemigo, la guerra que hay. Lo estábamos viendo ayer con Abner, con Joab, con los 3 hijos. A uno mataron y ahí nos quedamos, bendito hermano y bendita hermana, cuando Abner mató a uno de los hijos y los otros hermanos toda la noche lo persiguieron hasta que Abner
llegó al otro lado y tenían ejército y les dijo: deténganse. Dio voces a Joab diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? Claro que toda la palabra es de Dios, hermano, porque lamentablemente la espada del diablo sigue consumiendo. La espada de Dios da vida. La espada de Dios es la verdad. La espada de Dios hiere a la carne, hiere el pecado y nos da vida. Pero la espada del diablo consume lo espiritual, quita la vida, nos aparta de Dios. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que hoy, como una sombra de lo que iba a venir, las espadas representan la sabiduría, ya sea de la mentira o ya sea de Cristo Jesús. Ahora, ¿consumirá la espada perpetuamente? Meditemos. Sí. Dice: ¿no sabes tú que el final será amargura? Y efectivamente, hermano, la verdad, como yo le decía ayer y le vuelvo a repetir, la espada del adversario, cuando ha matado a hermanos en Cristo Jesús que tenían vida espiritual, ha sido amargo. Cuando Jesús me dijo que el que no padeciera juntamente con él no iba a entrar al reino de los cielos, a veces no comprendía yo la profundidad. Raquel llora por sus hijos. Cristo Jesús padeció cuando se desesperaba el dar el evangelio de la salvación y no creían. Cuando decía: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsabai, cuántas veces te quise reunir. Cuando él vio cómo astutamente el enemigo engañaba a muchos. Bueno, esa espada que consume perpetuamente ha traído amargura, y dice: ¿hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y así también, bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra nos enseña que nosotros, cuando vienen a querernos arrebatar una oveja, cuando vienen a querernos engañar, salimos a la guerra, mas no vamos a meternos a las cuevas de los ladrones, no vamos a meternos a esos ángeles disfrazados de luz, a esos sepulcros blanqueados, no nos vamos a meter en sus congregaciones para estar contendiendo con ellos, no. Solamente cuando Dios nos manda a contender, cuando Dios nos manda a la guerra, es cuando vienen a querer engañar, cuando vienen a querer meter herejías, cuando vienen a querer meter la doctrina de los nicolitas, la doctrina de Jezabel, la doctrina de Balaam. Entonces, sí, salimos nosotros a la guerra. Ahora, muchas veces en la guerra mueren algunos, como ya lo vimos aquí, y nosotros no vamos a tomar venganza por los hermanos muertos, ya sea físicamente, como ayer Dios me permitía decirle por medio de Esteban, de Pablo, o espiritualmente también, porque si un hermano, estando en la congregación, se dejó engañar por una falsa congregación, bueno, él tuvo la oportunidad de tener la verdad y de dudar de Dios y de ceder a una mentira. Y Dios es justo, hermano. Así que sí hay amargura, sí hay dolor, pero la venganza es de Dios. Y yo no voy a vengarme. Así que nosotros no vamos a estar persiguiendo a estos, sino únicamente vamos a salir a la guerra cuando vengan. Ahora dice: y Joab, que era el que los había seguido, el hermano del difunto, Joab, respondió de parte de David: vive Dios, le dijo Joab a Abner, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiese dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Dice: vive Dios, que si hubieras hablado, que si tú hubieras querido esto, desde la mañana no los hubiéramos seguido. Antes de que dijera: saquen sus espadas. Porque recordemos, bendito hermano, que yo le decía, el que dio la orden de sacar espadas fue Abner. Fue Abner.
y no Joab ni los que estaban de este lado, sino Abner. Y de igual manera, cuando se vio en peligro, cuando se vio que venían detrás de él, entonces cambió su táctica, su astucia. Por eso dijo muy claramente Abner, y es el fruto de un verdadero siervo de Dios, hermano. El fruto de un verdadero siervo de Dios es que alguien se arrepienta, es que alguien diga, no, hermano, no saquemos espadas, hagamos la paz. Entonces, aquí lo dice muy claramente, ¿verdad? Si hubieras hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Déjeme borrar esto, gracias. Y dice, entonces Joab, en el momento que habló, tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. El cuerno tiene mucha representación. El cuerno se utilizaba para la guerra, ya sea para alertar al pueblo cuando la atalaya estaba en la ciudad de Jerusalén en la antigüedad y esa ciudad estaba en lo alto y los atalayas estaban en las torres vigilando y veían venir al enemigo desde lejos, tocaban trompeta para alertar al pueblo de que venía el enemigo. Y de igual manera aquí el cuerno es un toque de queda, un toque de retirada a órdenes de Joab. Israel no peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá, los impíos, porque recuerden que Abner representa un oficial que fue de Saúl, y recuerde que una vez que David quedó, puso al hijo de Saúl, Isboset, como rey, ni sin consultar a Dios. Recuerde el fruto. Yo le digo, y recuerde, más adelante vamos a ver, mucho más adelante, cómo David todavía pacta con Abner, todavía Abner tiene oportunidad. Pero eso lo vamos a ir viendo y cómo tarde o temprano Dios les da su merecido. Bueno, y Abner y los suyos caminaron por el Arabá en un desierto toda aquella noche y pasando el Jordán, el río que todavía hasta la fecha es Ifti, que tiene un simbolismo, cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Que el Jordán y este río, bendito hermano, tiene una representación bíblica simbólicamente que yo ya se lo he venido diciendo anteriormente, ¿no? Primeramente, cuando Abraham, Dios lo llevó a la tierra de Canaán, a la tierra que le había prometido si era fiel, y Dios lo llevó para mostrarle esa tierra. Los que estaban del otro lado, cuando vieron a Abraham pasar el río, le dijeron, hebreo. Es la primera vez, la palabra hebreo, bendito hermano y bendita hermana, no es una palabra que haya dado Dios para reconocer a su pueblo. La palabra que Dios dio para reconocer a su pueblo es Israel. La palabra hebreo significa, fíjese bien, el que viene del otro lado del río. Traduciéndolo a latín. Eso significa hebreo, el que viene del otro lado del río. Y el Jordán es y sigue siendo todavía hasta la fecha la frontera de lo que era Moab, Amonita, lo que era Egipto y todo ese desierto, y la tierra de Canaán. Era el límite para que me pueda usted entender. Y representa porque Cristo Jesús fue bautizado en el Jordán. De igual manera, Juan el Bautista predicaba a la orilla del Jordán y bautizaba en el Jordán. De igual manera, recuerde que el pueblo, cuando salió de Egipto, tuvo que pasar el Jordán para pasar a la tierra prometida. ¿Qué representa el Jordán? Representa pasar del mundo a la tierra prometida
que hoy es el campo, es el bautizo el día de hoy y salir del mundo. Cruzar, los que cruzamos. Pero ahorita no voy a profundizar, pero sí le doy testimonio. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que si usted quiere que yo le profundice cualquier enseñanza que Dios me permite hacer una pausa y dar una introducción, un resumen, y quiere usted que yo lo profundice con muchos versículos bíblicos, ahí están los teléfonos. Yo soy un siervo de Dios, con mucho gusto lo hago. Bueno, entonces, Abner caminaron toda la noche y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres. Y Asel, juntando todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres en la batalla y de Asel también. En total fueron 19, tanto de Asel como de este lado. Pero recordemos que la batalla la ganó Joab. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 370 hombres, los cuales murieron. 370 contra 19. Aquí también vemos el favor de Dios, hermano. Aquí vemos siempre cómo Dios prospera al justo y cómo hubo más caídos en Israel, que era más numeroso de hecho que del pueblo que siguió a David. Y todo esto lo deja Dios plasmado para meditar, hermano, porque no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Este varón que persiguió a Abner, que era ligero de pies como la sierva. Recordemos que fue traspasado por una lanza. Lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres y les amaneció en Hebrón. Hubo larga carrera. Perdón. Vamos a empezar el versículo 3. Aquí dice que caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres y les amaneció, porque tanto unos caminaron para su pueblo como otros caminaron para su lugar, porque a donde se habían encontrado era en un estanque, como ya lo veímos. Bien, vamos a empezar el capítulo 3, bendito hermano y bendita hermana. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Y ahí está, bendito hermano y bendita hermana, como una sombra de lo que iba a venir proféticamente, que nosotros hoy no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Que nuestra lucha ya no es terrenal, sino es espiritual. ¿Y con quién tenemos guerra en todo momento? ¿Y cuál es la larga guerra que hemos tenido? Desde que Cristo Jesús vino, la guerra fue con los enemigos, con los adversarios de la verdad, con los de la prosperidad, con los que toman este camino de la piedad y hacen mercadería y predican el mundo y aman las tinieblas y se jactan de ser pueblo de Dios, se jactan de ser cristianos. Así, hoy, la casa de Saúl representa la casa del diablo, representa la cueva de ladrones, como Cristo Jesús decía, ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Y la casa de David representa a los justos por las enseñanzas que Dios nos ha venido permitiendo hasta ahorita, de todo el fruto y todo el conocimiento de cómo David salió y cómo Saúl se quedó en los placeres, cómo David iba a la guerra y Saúl no, cómo David fue sujeto totalmente a Jehová y Saúl no. Así que
Grábeselo, bendito hermano y bendita hermana. Mi guerra no es contra los católicos, ni contra los árabes, ni contra los testigos de Jehová. No, mi guerra es con los que se jactan de ser cristianos, que se bautizaron, que estuvieron en la verdad, pero que luego cambiaron la gloria por la mentira y por las cosas temporales de aquí abajo. Esos son con los que tenemos guerra. Ahora, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. De igual manera, claro que hay dos reyes, dos señores, uno de aquí abajo que Dios le delegó poder, llamado Satanás, y el otro que es nuestro Señor, que es el primogénito, que es el Hijo de Dios. Y claro que de Dios viene el poder, y siempre como su pueblo, siempre de este lado, nosotros nos vamos a ir fortaleciendo más que los de allá. ¿Y en qué consiste esto, hermano? ¿Qué es que nosotros nos vamos fortaleciendo y los otros se van debilitando? Mire, para poder caminar en el mar, para poder tomar mi cruz, para poder caminar en el monte, para poder imitar a Cristo Jesús, se necesita ser poderoso. Para ello, Dios, en este nuevo pacto, viendo que el primer pacto fue débil, fue en la carne, nos envió a su Hijo para que por medio de su amor y por medio de su sangre pudiéramos tener el poder que se llama el Espíritu Santo y su llenura. Cuando un cristiano adverso a la cruz de Cristo Jesús, que tiene el fruto de los que siguen a Saúl, se les sale el poder y muchos quieren hacer la obra, muchos quieren guardar algunos versículos, pero no pueden salir del mundo. Porque no es por obras. En la carne es imposible. Y estando yo en la carne, se me hace locura la predicación de la cruz. Y se me hace imposible hacer las cosas de Dios. Así que para poder caminar este camino, Dios nos fortalece a los que creímos, a los que no practicamos el pecado, y a los otros les va quitando el poder, porque el enemigo, el adversario, Satanás, no tiene poder que le pueda delegar a alguien para caminar sobre el mar. Satanás les da poder para alejarlos del mundo, para engañar, hasta ahí nada más. Entonces ahí vamos viendo. David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra nos enseña muy claramente que el árbol se conoce por sus frutos. Que un árbol malo no puede dar buenos frutos porque es débil. Y un árbol bueno no puede dar malos frutos porque es fuerte. Así nosotros podemos diferenciar quiénes son los impíos el día de hoy. Todo aquel que no está en la cruz, todo aquel que milita en el mundo, todo aquel que se comporta como cualquier ser humano del planeta Tierra, no tiene a Dios. Está debilitado. Y todo aquel que está consagrado, que está en el monte, que tiene una obra totalmente diferente a las del mundo, Dios los va fortaleciendo cada día y los otros se van debilitando. Bueno, dice en el versículo 2, y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito, fue a Amnón de Ahinoam Jezreelita, de la primera mujer. Recuerda que tenía dos mujeres hasta aquí, Abigail y esta mujer que es Jezreelita, que se llamaba Ahinoam. Ahora, fue el primer hijo que tuvo David con estas dos mujeres. Primeramente con una fue Amnón, fue el primogénito. Su segundo hijo fue
Aquileab de Abigail, la mujer de Nabal, la mujer que bajó con alimentos y con sustento para sus hombres, y para David y para sus hombres, en el Carmel. El tercer hijo se llamó Abalón, hijo de Maacá, hija de Talmí, rey de Jesús. Otra mujer. Luego volvió a tomar otra mujer, una tercera mujer. El tercero fue Abalón, hijo de Maacá, otra mujer, tercera mujer. Esta mujer era hija de Talamí, rey de Jesús. Y mira, hermano, vamos a profundizar esto. La bendita palabra nos enseña que en la ley mosaica el pueblo de Dios tenía estrictamente prohibido y les era pecado tomar una mujer para matrimoniarse o para tener hijo fuera del pueblo de Dios. No podían tomar ninguna mujer de otra nación más que de la nación y del pueblo de Dios. Hay mucho pecado sobre esto, por ejemplo, con Esaú, que se unió en yugo desigual. Lo vamos a ver más adelante también con Salomón ya viejo, como de igual manera se une a muchas mujeres y les construye lugares altos para que adoren en sus dioses. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué representa que David haya tomado y no le haya, que Dios lo haya permitido y que no lo haya sido como pecado? Recuerde, bendito hermano, la Biblia es un libro profético que encierra muchísimas enseñanzas de lo que iba a venir. Que la Biblia en muchas ocasiones profetiza a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo vino por una mujer extraña, por un pueblo que no era su pueblo, llamado gentil e incircuncisos, que éramos nosotros. Y vino también a ofrecernos matrimonio, a que fuésemos su esposa como el primer pueblo. Por eso se le llama la piedra angular, que de los dos pueblos vino a ser un solo pueblo. Así que cuando nosotros vemos en algunas imágenes proféticas que representan a Cristo, que se tomaron a una egipcia, que se tomaron a una mujer que no era del pueblo de Dios, representa siempre, vuelvo a repetir, la grandeza del amor de Dios, que vino Cristo Jesús por uno que no era su pueblo, para hacernos esposa y para darle hijos también. Espiritualmente hoy hablando. Bueno, hasta aquí vamos hablando de un tercer hijo, Abalón. El cuarto hijo fue Adonías, hijo de Jagit, otra mujer. El quinto, Zafatías, hijo de Abital, otra mujer. Otra mujer, que tuvo varias mujeres, luego los vamos a ver cuántas mujeres tuvo. Ya le expliqué, bendito hermano y bendita hermana. El sexto hijo, y claro que pasó mucho tiempo, fíjense cuántos años tuvo que haber pasado. El sexto, Itraán de Eglá, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. 6 hijos que nacieron en Hebrón. Y recuerden que el número 6 tiene representación, el número 7 también. Ya se lo he explicado yo. Bueno, estos le nacieron en Hebrón, ya tenía 6 hijos. Dice en el versículo 6, como había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Abner, este varón que vimos en la enseñanza de ayer, que estando en el estanque hizo desenvainar para ir en contra de los seguidores de David. Este mismo es Abner. Y había guerra, como ya lo vimos, ¿verdad? Que hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Larga guerra. Tan larga fue
que todo este trayecto donde tuvo David a sus 6 hijos, la guerra entre los dos pueblos prevalecía. Y Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Pero recordemos que acabamos de ver que el pueblo de Israel se iba debilitando y el pueblo de David se iba fortaleciendo. Y Saúl se esforzaba. Pero vamos a ver algo muy importante, hermano. Cuando la bendita palabra nos dice que no es con espada ni por obras propias, sino con el Espíritu y por fe, que nadie puede a la carne o a sus fuerzas ir a la guerra y pelear una guerra espiritual. En Romanos capítulo 7 nos da una enseñanza sobre esto. Dice la bendita palabra: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y veo que hay una ley, que el mal mora dentro de mí, porque en mi mente está el querer hacer el bien, pero veo otra ley más poderosa que me lleva cautivo a hacer lo que yo no quiero hacer. Y en esta enseñanza de Romanos 7, bendito hermano y bendita hermana, nos habla Dios de dos poderes, que el ser humano es un instrumento, es una casa habitación gobernada por el enemigo, opositor de Dios, que es Satanás, o gobernada por Dios. Claro que si me gobierna el diablo, soy débil. Aunque yo quiera hacer, aunque yo quiera este camino, aunque yo haga promesas para ser el bien, no voy a poder, hermano, por el pecado. Es por eso, y es muy importante decir que guardemos el depósito con temor y temblor, que guardemos esta riqueza que tenemos, que es el Espíritu Santo, que no lo contrictemos, que no apaguemos el fuego, porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero si yo mismo corro a Dios dentro de esta casa que Él compró y que no es mía, y lo corro con el pecado, porque Dios es santo, santo, santo. Y si yo peco, yo mismo estoy contrictando, yo mismo no estoy permitiendo a Dios, está escrito. Entonces, bíblicamente, el castigo, el justo castigo de Dios es que me entre el adversario. Y si me entre el adversario, yo me voy debilitando, no voy a poder hacer la obra de Dios. Así que hay muchos que se esfuerzan, como Abner, se esfuerzan en su carne, pero no pueden. Bueno, entonces dice, ¿verdad? Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Dice en el 7, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, que no había aparecido hasta aquí. Cuando Saúl vivió, el rey Saúl tuvo una concubina, una mujer, llamada Rispa, hija de Ajá. Y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Ahora, fíjese bien, esta mujer que tuvo Saúl, esta concubina que se llamaba Rispa, una vez que Saúl murió, Abner se llegó a esta mujer, que era también una violación en el Antiguo Testamento, y era una violación a la ley. Entonces Isboset, que lo había puesto a Abner como rey, hijo de Saúl, le reclamó a Abner que por qué había tomado a esta concubina como mujer. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que también estamos viendo que siempre en el pueblo que no siguió a David, que se jactan de ser cristianos, siempre va a haber un desorden, siempre va a haber pecado y siempre va a haber contiendas. Ahora, esto no le pareció a Abner, fíjese bien. Y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera
por la palabra de Isboset. Se enojó. Y sí, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué procede cuando yo soy pecador y me dice que estoy pecando? Viene un enojo. Mire, cuando Dios me ha permitido ir con alguien que ya practica el pecado, que ya decidió ser malo, y voy y lo trato de exhortar, se vuelve contra mí. Por eso la bendita palabra nos dice en el Nuevo Testamento, no le eches pelas a los cerdos, porque se van a volver contra ti. ¿Y qué es esto de echarle pela a los cerdos, hermano, el día de hoy? Así como lo dice en el Nuevo Testamento, las perlas es la sabiduría. Las perlas es la palabra de Dios. El cerdo es aquel que fue lavado, es aquel que fue limpio y regresó al mundo. Igual el perro, hablando de personas que fueron llamadas por Dios, que entraron por la puerta del redil, que se bautizaron, pero después regresaron a la basura. Ahora, los que ya no tienen oportunidad, los que no se arrepintieron, yo no puedo exhortarlos con la palabra, amonestarlos, porque se van a enojar y dice, se van a volver contra ti, te van a despedazar. ¿Sí? Porque uno de los frutos que tienen los impíos es que cuando se les dice que están pecando, se molestan, como Cristo Jesús, cuando les decía, no hagan mercadería de la casa de mi padre, se volvían contra él, lo querían matar. Bueno, entonces, fíjese bien, se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo, soy yo, cabeza de perro, que pertenezca a Judá. Y fíjese bien, nada más, bendito hermano y bendita hermana, el velo que Dios les pone. ¿Por qué? Aquí voy a profundizar esto y quiero que ponga atención. ¿Qué le contesta Abner a Isboset? ¿Soy yo acaso cabeza de perro? Cabeza de perro que pertenezca a Judá, cabeza de perro. ¿Qué representa una cabeza de perro? Bueno, pues un perro no es inteligente para gobernar. O sea, imagínense que yo quiera poner aquí en la Nación de México a gobernar a un perro. Pues no tiene inteligencia. Ahora, ¿cómo insulta? ¿Cómo insulta a los de la descendencia de David? Y de igual manera, aquí profundizamos el velo que Dios les pone a los pecadores, porque bíblicamente Dios nos enseña que todo aquel que transgredió la ley y que no quiso tomar su cruz ni seguir a Cristo, Dios los ha dejado con un espíritu de estupor, un demonio, para que en la mentira en que están, ellos piensen que es verdad y que los que estamos mal somos los seguidores de Cristo. Y ellos lo aseguran, ¿eh? De hecho, recordemos alguna cita bíblica contra nuestro Señor Jesucristo y de los pecadores cuando le decían qué demonio tenía. ¿Qué demonio tenía? Que él expulsaba demonios por medio de Belcebú, por medio de Satanás. Recuerde que estaban ciegos. Recuerde que decían, ¿quién te puso a ti? Tú mismo te das testimonio de ti mismo. Entonces, ahí vamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, cómo los adversarios piensan que los que tomamos la cruz, que los que seguimos a Cristo, ellos piensan que nosotros estamos mal, que nosotros no tenemos a Cristo, que nosotros no tenemos sabiduría. Soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá, porque recuerde que Judá estaba siendo gobernada por David. Dice, yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre. Ahora, yo he hecho misericordia. Aquí también meditemos y profundicemos, hermano. Este hombre, cuando pecan, se jactan. Hay un fruto y empieza el yo, yo, yo. Yo levanté esta iglesia. Yo te he dado mi vida. Yo te he enseñado la palabra. Ingrato. Permítame decirle, hermano, que un pecador tiene ese fruto, como los fariseos, que les gustaban las saturaciones,
que les gustaban que les dijeran rabí, rabí, que buscaban los primeros lugares, ahí sí, hermano, para que vean, es un fruto del diablo, ¿verdad? Pero vamos a meditar en esto. Nadie, absolutamente nadie, puede tener misericordia más que Dios. Pero usted me va a decir, oiga hermano, si la palabra de Dios dice que tengamos misericordia también, para allá voy. Nadie puede tener misericordia, nadie, 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 más que Dios. Y le voy a explicar y le voy a profundizar bien para poder entender, porque lo que estamos analizando a los que tienen hambre es el fruto que hay de los falsos representantes el día de hoy, hermano. El fruto, el engaño que tienen ellos y que también dan. Entonces, voy a poner una parábola. Hay un pueblo de 7,000 habitantes, de 6,000 habitantes, perdón, extremadamente pobres. No hay ninguno que tenga dinero. Extremadamente pobres. Que están con hambre, que no tienen ni agua, ni luz, ni baño, tienen fosa séptica y son extremadamente pobres. Y llego yo a ese pueblo con $1,000,000,000, con oro, y planto mi residencia ahí. Y yo tengo agua, tengo luz, tengo coches, tengo comida, tengo todo. Y yo, cada que me asomo por la ventana, como mi construcción está alta, veo a este pueblo cómo sufre y veo su miseria. Ellos me ven, ¿podrán tener misericordia de mí ellos? ¿Podrán ayudarme a mí que soy millonario, que soy rico? ¿Podrán darme algo? No, ¿verdad? Pero yo sí podría ver su miseria y yo sí podría ayudarles. A los 6,000, sí, porque tengo $1,000,000,000 y tengo oro y tengo empresas. Podría sacarlos de su pobreza si mi corazón se moviera y viera su lamento, viera su miseria, viera cómo se están muriendo de hambre y sus hijos también. ¿Podría yo ayudarles si tuviera un corazón bueno? Sí. ¿Pero ellos me podrían hacer misericordia a mí? No. De igual manera, antes de que viniera Dios a perdonarnos, cuando el pecado entró por un hombre al mundo y por el pecado entró la muerte, todos los seres humanos estábamos sin riquezas espirituales. Todos estábamos muertos, todos estábamos sin la gloria de Dios, sin sabiduría, sin luz, sin vida, en amargura, en esclavitud, todos, todos, todos. ¿Quién podía tener misericordia de Dios? Pues nada, nadie. Ahora, Dios tuvo misericordia y nos enriqueció. Y para allá voy. Cuando nos pide que tengamos misericordia, es por esto. Yo escojo de ese pueblo de 6,000, ayudo a todos, pero yo escojo a 12 de todos ellos para ser los mayordomos de mi casa, y los contrato y los visto y les doy un sueldazo y los enriquezco también. Pero les digo, lo mismo que hice contigo, ya tienes casa, ya tienes luz, ya tienes agua, ya tienes dinero en el banco, ya te estoy pagando bien, ¿sí? ¿Tienes de sobra? Sí, señor. Pues ve a hacer lo mismo con los que estaban o están en la situación donde tú estabas. Ve a hacer lo mismo. Que de igual manera Dios, cuando nos enriquece, cuando nos da un crecimiento, cuando nos hace reyes y sacerdotes y nos llena la canasta de comida y nos llena de riquezas, entonces podemos tener misericordia. Pero si yo peco y no tengo nada, ¿cómo voy a poder tener misericordia? Es como si dos mendigos de la calle se encuentran en la calle con hambre, pobres. Ninguno de los dos puede tener misericordia porque están en la misma situación. Ni uno puede ayudar a uno, ni el otro puede ayudar al otro. Entonces, también están engañados. ¿Qué misericordia pudo tener Abner
si la misericordia viene de Dios? Y estaba pobre, no tenía a Dios. También están engañados en eso. Y también se jactan pensando que lo que ellos dan es para su gloria. Por eso fíjese, yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. Y tú me haces hoy cargo de pecado de esta mujer. Ya le dije, no les gusta escuchar, no les gusta que alguien los exhorte. Ahora, así haga Dios la venganza a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. ¿Qué está diciendo? Me voy a ir con David. Ya te dejo. Ahora, esta decisión que va a tomar en este momento Joab y que vamos a ver que David lo va a recibir, es que nosotros, bendito hermano y bendita hermana, podemos engañar al hombre, pero a Dios no. Vamos a ver cómo Joab más adelante hace un pacto con David, pero ahorita no lo vamos a ver. Bueno, eso sí lo vamos a ver, pero cómo pacta con David. Pero no me voy a adelantar, lo vamos a ir viendo poco a poco. Dice, así haga Dios a Abner, y pone a Dios de testigo, ¿verdad? Siendo pecado. Y aún le añade a Abner, si como ha jurado Jehová a David, que lo hizo rey, no haga yo así con él y me vaya con él y me pase con él. Por el enojo, por la molestia. Ahora, trasladando, y también porque vio que ya se estaba debilitando el pueblo, y trasladando el reino de la casa de Saúl, y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Ya está diciendo, ahora el reino que tú tienes de Israel va a ser para David, y así voy a ser yo, para que David sea el rey y haga Dios como le prometió. Ahora, tenía el conocimiento desde un principio que Dios había favorecido a David para reinar sobre todo Israel, sobre todo el pueblo. Sí tenía el conocimiento, hermano, pero él hizo lo contrario. Y aquí por enojo iba a ser una cosa que Dios ya había dicho por enojo, mas no de corazón. Eso grábeselo, por molestia, por enojo. Y de igual manera, el pecado y la muerte, las maldiciones de Dios vienen una vez que nosotros tuvimos el conocimiento y transgredimos. Como tenía conocimiento, pero puso a Isboset por rey, al hijo de Saúl, sin consultar a Dios y sin que Dios lo hubiera dicho. Bueno, entonces aquí por el enojo, grábeselo. Por el enojo de que le dijeron que estaba pecando, de que por qué tomaba la mujer de la concubina, se molestó con el rey y se pasó del otro lado para entregar a todo Israel en mano de David. Dice, y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Otro fruto también, un rey temeroso, por favor, hermano. Mire, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía, para contender, para enfrentar. Pero claro, el hijo de Saúl ya estaba maldito por el padre. Ya estaba profetizado que Dios iba a quitar a toda su descendencia, que no iba a dejar a ninguno vivo. Entonces, de igual manera, si yo contiendo, si yo puedo no temerle a la muerte ni física, es porque tengo a Dios, no porque me jacte, es porque Dios me ha dado un espíritu de valentía, pero sin Dios soy cobarde. ¿Y qué dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 8? Que los incrédulos y los cobardes no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué dijo Pablo en Gálatas 1?
que si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Así que este varón le temía a Abner. Por eso no dijo palabra. Y de igual manera, muchos que se quedan callados, muchos que no señalan el pecado y enfrentan, son cobardes, son temerosos. Bueno, entonces, él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Versículo 12. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Haz pacto conmigo. Pero ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, que cuando no hay un corazón contrito, cuando no hay un corazón sincero, cuando no hay un arrepentimiento genuino y uno lo hace por venganza o por otra cosa que no sea para Dios, vamos a ver más adelante lo que le va a pasar a este hombre. Porque a Dios nadie lo engaña. Pero mandó mensajeros. Y claro, todo lo que Dios permitió en ese momento, hermano, Dios lo permitió para darle el reino a David sobre todo el pueblo de Israel y no nada más sobre Judá, como Dios se lo había prometido. ¿Cuánto tiempo duró o reinó David en Hebrón, en Judá? Recuerden, en 6 años. Y luego de eso vino todo esto. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Recordemos que Mical fue esposa de David, que se la dio Saúl cuando venció o trajo los 200 prepucios de los filisteos. Recordemos que la mayor, cuando Saúl prometía en los tiempos de Goliat que el que venciere a Goliat iba a ser su suegro y le iba a dar la hija mayor. Recordemos que cuando David venció a Goliat, Saúl no cumplió la promesa con David, pero que después se arrepintió, entre paréntesis, porque tramaba matarlo, y le dijo, te doy a Mical. Y de igual dice que Mical amaba a David. Recordemos que esta esposa que le dio Saúl y que era esposa, le ayudó a descender cuando Saúl buscaba la vida y lo ayudó a huir. Y recordemos que cuando David huyó, Saúl entregó a Mical ya casada a otro del pueblo, Pero, bendito hermano y bendita hermana, aquí también vamos a ver, porque Cristo Jesús cuando toma a alguien por esposa no la desampara. Cuando hay adversidad, ¿qué es lo que vamos a ver? Y David dijo, bien, ok, haré pacto contigo, como me lo pides, ¿verdad? Pacto es un convenio. A ver, dime cuáles son tus condiciones, tú me vas a entregar al pueblo de Israel, te vas a entregar a mi servicio, ¿qué es lo que quieres? ¿Verdad? Pero con una condición, que no vengas a mí sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a ver. Después de esto, envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de los filisteos. Como Isboset todavía era rey de Israel, envió David mensajeros. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que también la palabra mensajero significa ángel, mensajeros. Y así como Dios tiene hoy mensajeros, como la paloma que descendió cuando Jesús
fue bautizado en el Jordán por instrumento de Juan el Bautista, pero por Dios, que descendió el Espíritu como paloma blanca. Una paloma representa blanca, representa una paloma mensajera. Como después del diluvio, que Noé envió una paloma y regresó con un olivo en su pico a dar mensaje de que las aguas del diluvio ya habían bajado. Claro, todo con simbolismos. Entonces, el rey tiene mensajeros siempre para dar mensaje. Bueno, entonces mandó a decir al rey Isboset, hijo de Saúl, restitúyeme mi mujer Mical. No le dijo, ven tú también acá a mi reino, no, porque también David sabía ya que la descendencia de Saúl estaba maldita. Él únicamente, recordemos y no se le olvida un pacto que hizo con Jonatán, que Jonatán le dijo que el día que muriera iba a ser misericordia a la descendencia de Jonatán, que fue el único hijo de Saúl que no pecó ante Dios y que fue fiel a David. Eso no se le olvide. Yo le voy recordando conforme vayamos avanzando. Ahora dice, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios. ¿Sí? Cuando Saúl le tramaba una trampa, cuando Saúl quería la muerte de David y lo mandó y que no trajo 100 sino trajo 200 prepucios. Bueno, entonces Isboset, como era temeroso y temía a David más y Abner, envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Este que ilícitamente Saúl le había dado. Ilícitamente porque también este marido era pecador. Era de los seguidores de Saúl, hermano. Porque yo antes me ponía a meditar y decía, ¿por qué tanto dolor? Bueno, si ya era su marido, ¿por qué Dios permite? No, a los pecadores tarde o temprano Dios les da su merecido. Tarde o temprano. Y tenía la ley, porque todo el pueblo tenía la ley mosaica, la ley que Dios les dio en el desierto por medio de Moisés. Y sabían perfectamente bien que una mujer casada, mientras viviera el marido, no podía tomarla a otro. Era un pecado muy grave. Ahora, la mujer Mical fue obligada por su padre. Entonces Isboset envió, se la quitó a su marido, Paltiel, hijo de... Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurim. Y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y llorando, la fue siguiendo. Pero, bendito hermano y bendita hermana, vuelvo a repetir, este varón pecó. Sí, pecó gravemente al aceptar a esta mujer cuando ya era esposa de David. Y Abner, que ya había hecho pacto con David, le dijo, vuélvete, porque se la vamos a llevar a quien le corresponde. Ya le dije hoy también, bendito hermano y bendita hermana, lo que hoy significa esto. Cuando nosotros, como esposa, tropezamos por astucia, por engaño, y que todavía podamos tener el perdón, Cristo Jesús nos saca del engaño, nos saca del otro pueblo y nos vuelve a dar oportunidad nuevamente. Y habló Abner, dice en el versículo 17, y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo, hace ya tiempo que procurabais que David fuese rey sobre ustedes. Ahora, aquí Abner empezó a hablar con los sabios, con los ancianos, porque los ancianos representan canas, representan madurez y proféticamente siempre lo que Dios permite con ejemplos en el Antiguo Testamento tienen una enseñanza para poder profundizar. Pero bueno, en este versículo 17, bendito hermano y bendita hermana, ya no me va a dar tiempo de profundizarlo porque se nos ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana lo continuaremos
y lo profundizaremos. Yo me despido con un abrazo, con el beso del ósculo santo, si Dios lo permite, hasta mañana para continuar con la enseñanza número 6 que correspondería al jueves. Hasta mañana si Dios quiere.